el libro Retratarte, cuando cada mirada es una historia de Carlos del Amor. Arreglo en gris y negro en uno retrato de la madre del artista James Mceney Whistler 1871. Quiero pintarte, madre, como homenaje a todo lo que hiciste por mí, por tu generosidad silenciosa, por tener la palabra adecuada. Quiero retratarte inundada de serenidad y melancolía, como si vinieses de otro tiempo. Tu expresión servirá para representar la de tantas mujeres que en silencio han soportado cargas vitales. Eres la fuerza tranquila de quien ha vivido mucho y no pasará a la historia, a pesar de que la historia sería imposible sin mujeres como tú. Fuiste severa en nuestra educación, pero supiste vivir en la abundancia de aquella Rusia a la que fue papá para construir ferrocarriles y en la austeridad que se impuso tras su muerte. Y ahora estás en este Londres frío haciendo galletas cada tarde para mis amigos, a los que miras con curiosidad. Descubro en ti que quizá detrás de aquella férrea juventud había una mujer diferente y alegre. Quiero que este cuadro sea un homenaje, pero que deje constancia de una personalidad que ha marcado mi existencia. Recuerdo las esperanzas que tenías en que hiciera carrera en la iglesia. Me alegro de que estés aquí, de que te mudaras después de la muerte de papá y pusieras del revés mi mundo, haciendo galletas para todo el que viene, incluso ese Oscar Wilde con el que tanto te ríes. Siempre tuvimos una especie de conexión especial. Ahora sé que estás acordándote de papá y de cómo lo conociste, y de los hijos que no eran tuyos a los que diste amor. Siempre he pensado en lo difícil que debe de ser enamorarse de un viudo. Siempre advertí en ti la duda de si eras simplemente una segunda opción, una duda que no perturbó tu cariño hacia mis hermanastros. Por eso no te molesta posar, porque has sido capaz de domar el tiempo. Por eso te pinto, porque representas el amor incondicional. Cuentan que James Mceney Whistler, durante su breve intento de convertirse en cartógrafo militar, adornaba los mapas con sirenas y animales fantásticos. De él todos destacan su ingenio y rapidez verbal que rivalizaron con Oscar Wilde. Esta obra, comúnmente conocida como La madre de Whistler, y que él tituló Arreglo en gris y negro en I, es una de sus creaciones más conocidas. El nombre es certero, todo es gris y negro, y sin embargo se aprecia luminosidad. El contraste entre el luto de la madre y la pared crea una sensación de tridimensionalidad. La cara y las manos son las únicas porciones de piel expuestas, despertando una extraña mezcla de tristeza y tranquilidad. Hay teorías que afirman que James no tenía pensado retratarla, sino que harto de esperar a una modelo, decidió utilizarla a ella. Otros dicen que la silla fue una solución para paliar el cansancio de una señora de 67 años. Me inclino por la segunda, sobre todo por el detalle del reposapiés destinado a hacer más cómodas las horas. Cuando se presentó, no despertó mucho entusiasmo, fue rechazado por la Royal Academy de Londres en primera instancia. El punto de inflexión fue el arreglo en gris y negro en NO2, encargado por Thomas Carlyle, de composición y colores similares. Whistler no aceptaba bien las críticas e llegó a denunciar al famoso crítico John Ruskin por sus afirmaciones sobre Nocturno en negro y oro. El cohete cayendo, Ruskin dijo que el artista había arrojado botes de pintura sobre el lienzo. En el juicio, el abogado defensor de Ruskin preguntó cuánto tiempo le ha llevado pintarlo, la mitad de un día, y pretende cobrar 200 íneas por medio día de trabajo. Aquí aparece el humor de Whistler. No, señor, no cobro eso por medio día de trabajo, sino por la experiencia de toda una vida. Ganó el juicio, pero solo le compensaron con una cantidad simbólica. Imaginó a la madre diciéndole: ya te he dicho muchas veces que te metes en demasiados líos, hijo. Autorretrato Alice en el 1980. ¿Cómo me estáis mirando? Os veo desconcertados, algo incómodos, inquietos, esa es la palabra. Vuestra mirada no esperaba encontrarse con un cuerpo líquido, escurridizo, viejo, atravesado por los años, un cuerpo que arriba a puerto como el barco que va al desguace. Muchos querréis pasar rápido, echaréis un vistazo y en vuestra cara se dibujará un gesto ambiguo que no denote vuestro desprecio. Sois expertos en camuflaje, camaleones del bienquerismo. Sabéis, no me interesáis, estáis jodiendo el mundo, no os gusto yo por vieja, pero no os gusta nada ninguno de los desnudos que he pintado será de vuestro agrado. ¿Y sabéis por qué? Porque toda la vida he perseguido retratar el alma de la gente. Si no tienes alma, nunca me comprenderás. Veréis cuando os encontréis con esos varones de pene flácido. Me río solo de imaginaros. Merece la pena estar aquí sentada únicamente por joderos durante un segundo vuestro mundo ideal. Pero también me topo con miradas sinceras que buscan respuestas. Ellas y ellos son los que mantienen vivo el artes. Yo he vivido mucho. La anciana desnuda a la que algunos desprecian ha transitado por la locura y esquivado la muerte. He perdido hijos
sufrido a hombres, me he arruinado y levantado. Por eso, cuando tengáis a un viejo delante, no actuéis con condescendencia, vais a ser vosotros en no mucho tiempo. Esta que se mira en un espejo, a la que se le caen las tetas y tiene el vientre hinchado soy yo, Alice en él. Me quedan 4 años para morir y pienso seguir haciendo lo que me dé la gana. Cuesta demasiado tiempo llegar hasta aquí como para tener dudas. Quiero seguir pintando la verdad. Vivimos con miedo a desnudarnos. La verdad debe ser el fin último. Nada es irreparable, salvo llegar al final dándonos cuenta de que nos hemos sido infieles. Alice en él nació con el siglo que no vio terminar. La atravesaron depresiones económicas y anímicas, guerras y muertes. Desde muy joven quedó claro que su paisaje iba a ser el ser humano. Su biografía fue un tour de force. Se casó joven con el artista cubano Carlos Enríquez. En 1926 nace su primera hija, Santillana, que muere de difteria al año. Su única manera de afrontar la pérdida es pintar. Un par de años después nace Isabecta, a la que su padre se lleva a Cuba. Llegarían los intentos de suicidio, las clínicas y un nuevo amor, Kenetolitle, adicto a la heroína, que quemó numerosas obras de Alice. Luego aparecería José Santiago, con él tuvo a Richard, aunque Santiago los abandonó 3 meses después. Sus desnudos, su aspereza, eran inconcebibles en la puritana sociedad de los años 30, pero ella siguió cultivando un estilo directo, un realismo mitad sucio y mitad luminoso. Para ella posaron trabajadores, artistas, activistas y mujeres. Acabados los tiempos del conservadurismo, su figura creció y se convirtió en icono de los primeros movimientos feministas. Impactaron sus pinturas sobre la maternidad, alejadas de cualquier embellecimiento gratuito. Si nos cruzamos con uno de sus retratos, descubriremos elementos que explican a la persona. Una vez retrató a su vecina, una mujer maltratada. Si pasamos rápido, no caigremos en la cuenta del sufrimiento, porque ella siempre dotaba de dignidad a sus personajes. Pero si nos paramos, comprobaremos que el dolor está ahí esperando a ser visto. Autorretrato d'Osgean Dubuffet, 1966. Se reían de mí al ver este autorretrato, pero no saben que lo contrario sería un desengaño inaguantable. Imagino al caballero bien vestido frunciendo el ceño. Esa sería la mejor recompensa, sentir el desprecio de quien prefiero no tener el aprecio. Necesito el fracaso público para mi éxito privado. Necesito el fracaso para no fracasar. Pongamos que ese caballero se planta delante y sonríe, y de su boca sale la funesta frase el me gusta. ¿Qué cojones soy? Una quiche. Me gusta es lo más terrible que me pueden decir. No estamos aquí para ser un plato de buen gusto, estamos para contradecir las normas. Si a usted le gusta mi obra es que algo he hecho mal, he sido parte del rebaño. Yo quiero saltarme el stop y el semáforo. Quiero ir por caminos donde no existan. Prefiero su rechazo, pero que sea sincero. Y sí, soy contradictorio. Me da pena el espectador que no sabe apreciar mi obra, pero si la aprecia, no creo que sea de la manera ideal. Si le gusta, mal, y si no le gusta, también mal, pero me quedo con el segundo. Todo esto solo lo puede empeorar que estén admirando mi obra en un museo. Si fuera el caso, estarían siendo adoctrinados. ¿Cómo no me va a gustar algo que está aquí cordado? Pensará. Las instituciones imponen sus gustos. Resumiendo, que entiendo que no me entiendan, prefiero no agradarles. Si no les gusto, no les tildaré de ignorantes. Simplemente no saben apreciar el arte que nace del impulso, y entonces me darán un poco de pena. Me han comprendido. Espero que no. Será mi primera victoria. Si leemos entrevistas a Jean Dubuffet, entenderemos esa semi-hipocresía y narcisismo. Este comerciante de vino y licores decidió dedicarse al art brut, movimiento que él se inventó. Su primer mandamiento era alejarse de lo que denominaba corrientes artísticas al uso. El arte en bruto es ese que no está manchado por ninguna corriente, como si brotase por generación espontánea. El verdadero arte sería el folio garabateado por un niño o las manchas de los enfermos mentales sobre un papel. No hay nada que influya a un niño o a un loco. Llegan vírgenes al acto final sin esclavitud cultural. Su niñez, marcada por un padre excesivamente autoritario, es el origen de su pensamiento contestatario. Si a un niño le impones todo, terminará odiando las normas. Su dedicación a la pintura fue tardía después de ganar dinero comerciando con vino, teniendo como clientes a las fuerzas de ocupación nazis. Con dinero en el bolso es más fácil levantar esa teoría, querer estar al margen de galerías y museos. Con el paso de los años fue claudicando y aceptando que su radical pensamiento anticultural se difundiera en los mayores templos culturales. Vender una de sus creaciones le horrorizaba, soñaba con la marginalidad, pero la marginalidad nunca puede ser un objetivo viene dada. Hay una frase suya, el auténtico arte se encuentra allí donde nadie se lo espera. Es cierto,
pero tiene que haber unos ojos abiertos para ser capaces de recibirlo lo contrario desde la nada. Autorretrato con traje de terciopelo, Frida Kahlo 1926. Ajústalo bien. No sé si es buena idea estar viéndome todo el día, ver a una mujer derrotada que no reconozco, a una tullida obligada a vivir postrada. Me veré, me miraré y me reconoceré, seré mi propia modelo, hasta lograr asimilar que la imagen que me devuelve el espejo soy yo, aunque esa no soy yo, porque yo me quedé en aquel autobús ese 17 de septiembre de 1925. Ahí nació otra Frida, compañera del dolor. ¿Por qué me subiría a ese autobús? ¿Por qué ese tranvía eligió el instante preciso? ¿Por qué el pasamanos escogió atravesar mi cuerpo? Es inútil hacerse tantas preguntas. Me niego a creer que el destino me estuviese esperando. Alejandro no responde a mis cartas. Me duele más la falta de movimiento, el propio dolor. Le escribía que sobre todo me faltaba él. Voy a pintarme y le haré llegar el cuadro, quizá viéndome de nuevo despierte en él algún sentimiento. Así está bien. Me recogeré el pelo, estiraré mi cuello como si fuese una de las musas de Modigliani, pero seré yo. Yo morí en el autobús, en ese banco corrido. Recuerdo al obrero, a la mujer, al niño y a un hombre con una bolsita llena de oro en polvo que terminaría cubriendo mi cuerpo. Recuerdo su sabor. Creía que era sangre. Mi lindo vestido blanco perla teñido de rojo, negro y dorado. Mi vida comenzaba ahí. ¿Qué perdí en el accidente? Sospecho que en algún lugar paralelo habita otra Frida sana, aguardando a Alejandro. Mi primer amor no me escribe probablemente porque está con ella. Solo tengo un pincel y este lienzo. Me sobra el tiempo, pero me falta vida. El fondo será negro, un inmenso mar negro donde es imposible ver nada. El fotógrafo Cartier-Bresson hablaba del instante decisivo. El cuadro del autobús de Frida Kahlo es uno de los que más impresiona, porque me apabulla lo determinante que es la fortuna. Frida refleja en él la tranquilidad que precede a una tormenta. Confieso que tuve dudas sobre incluir este capítulo. La llamada fridomanía ha terminado por empacharme y ese exceso de presencia marketingiana ha podido sepultar a la estupenda artista que era, arriesgada, valiente, poseedora de un universo único, feminista, precoz en todo hasta en morir. Pero una exposición en el Victoria ante St. Albert Museum, viendo sus corsés de yeso que ella misma decoraba, sus prótesis, sus fotografías, pintando en la cama, terminaron por derribar esos prejuicios. En este retrato temprano ya reconocemos su estilo, pero hay todavía una búsqueda de identidad, ecos del Renacimiento y de Modigliani. Es la nueva Frida. Estar postrada no era nuevo de pequeña, tuvo poliomielitis. La soledad puede conducir al interior de uno mismo. Frida opta por autorretratarse porque dispone de tiempo y porque siempre está disponible. En sus obras aparece el aborto, la columna partida, la infidelidad. Sus cuadros son una excepción al diario. No se idealizará. Se pintó por primera vez así, en un cuadro que tenía como objetivo llegar a Alejandro Gómez Arias, su primer amor, con el que viajaba en ese autobús. Es célebre la frase que pronunció: he sufrido dos accidentes en mi vida, el del autobús y Diego Rivera. La tortuosa relación que mantuvieron el elefante y la paloma puede seguirse en sus cuadros. Diego llegó a engañarla con su hermana pequeña. Frida terminó sus días atada a una silla de ruedas. Murió con 47 años, después de dos accidentes, 32 operaciones y un maravilloso puñado de retratos. Autorretrato en el 6º aniversario de boda Paula Modersohn, Becker 1906. Ahí están reflejadas todas las horas invertidas en la Escuela de Anatomía de París. ¡Qué felicidad aquellos días! No sé cómo me afectará la maternidad. Me abrazo el vientre como protegiendo un tesoro. No creo tener vocación de madre. Tendré que renunciar a mi verdadera pasión, buscar huecos donde no los hay para pintar. Yo he vivido los meses más felices de mi existencia este año. Otto no lo entiende. A pesar de su cariño, siempre ha pensado que lo mío era un entretenimiento. Tuvo detalles, como abrir aquel tragaluz en el taller de Worpswede, pero yo necesitaba otro tipo de luz. Aquel ritmo pausado me asfixiaba, la monotonía era tal que era incapaz de distinguir si era lunes o viernes. Otto ha cambiado. No le gusta mi devoción por África, por esas máscaras que son un camino ignoto por el que transitará el arte del futuro. Él prefiere que me centre en eso que denomina pintura más artística, más aburrida. A pesar de haberme cuidado, no se ha parado a preguntarse por los obstáculos que tengo por ser mujer. Un hombre no tiene que derribar muros que para nosotras son infranqueables. Por ejemplo, pintar un cuerpo desnudo. ¡Qué escándalo! Me he autorretratado embarazada, pero no lo estoy. Me he representado así para saber cómo será, para viajar a un futuro en el que mi cuerpo cambiará. Podré seguir estudiando a Matisse o a Cézanne. Otto me pide que regrese a Worpswede, a echarme en los brazos de esas horas que caen como plomo. No sabemos por qué Paula
se pintó embarazada sin estarlo, a pesar de que poco tiempo después lo estaría. No sabemos cuánto de premonitorio tiene, porque al poco tiempo de volver y quedar embarazada, tuvo un parto con complicaciones, cayó desplomada y murió. Una embolia pulmonar. Tenía solo 31 años. Hay un hecho que marcó su infancia a los 10 años, jugando en una cantera. Un derrumbamiento mató a una de sus primas. Nació en una familia acomodada, con gusto por la cultura. Conoció Gorsuede y se quedó cautivada por el ambiente artístico, donde estaba su futuro marido docto. Pero al no encajar con ese estilo, emprendió viajes a París. Se convirtió en una de las primeras mujeres de la historia en autorretratarse desnuda. Por desgracia, volvemos a comprobar la cantidad de sinsabores y dilemas a los que tuvo que enfrentarse en una maternidad sobrevenida con la hija de su marido y la presión interna para ser madre ella, dejar aparcados los sueños para asumir el papel de esposa ideal. Entre sus amigos fieles encontramos al poeta Rainer Maria Rilke, que un año después de su muerte escribió un requiem por ella, y al fin te veías a ti misma como un fruto. Barra te hurtabas de tus ropas y posabas delante barra del espejo, te metías en él, en su interior, barra excepto tu mirada. Barra tu enorme mirada quedaba fuera barra y no decía eso soy yo, no, sino tan solo eso es. Virday Dorotea Tannin 1942. Os miro desde un lugar real, físico e improbable. Os veo, pero mis ojos traspasan vuestras siluetas y se posan en lo que tenéis detrás, una puerta, en la mayoría de los casos cerrada. Nunca habéis querido abrirla. Cada una de esas puertas cerradas son posibilidades amputadas, opciones que no escogisteis por comodidad. Me cuesta entender por qué casi todos juegan a permanecer en el mismo pedazo de mundo. No aceptáis el riesgo y eso provoca que los días empiecen a parecerse. Detrás de una puerta siempre hay un cambio, una salida, un nivel nuevo. Yo prefiero apostar por una revolución sensorial que confunda a nuestro cerebro y le impida distinguir entre realidad y fantasía. Mi mano izquierda ya agarra un nuevo pomo que abrirá otra puerta. Ese instante fugaz, en el que no sabes qué hay al otro lado, es el que me sirve de alimento. La vida es una sucesión de puertas abiertas que debemos atrevernos a traspasar. Estar es un verbo que conjugado siempre en presente puede destruirte. Prefiero el futuro. Lo primero que hago cuando entro en una nueva fase vital es otear el horizonte para encontrar la puerta de esa liga. Al empezar algo nuevo tengan previsto siempre por dónde saldrán. Siempre adivino luz por el quicio de la puerta. Cruzarlas es la aventura, el riesgo y para mí la razón de vivir. Cuenta en sus memorias la mecenas Peggy Guggenheim que en la exposición de 1943 titulada 31 mujeres artistas, esas 30 y una debían haber sido 30 y así ahorrarse un divorcio. La número 31 era Dorotea Tannin y su cuadro es Virtay, un título que le puso el pintor Max Ernst, marido hasta esa muestra de Guggenheim, a la que abandonó por Dorotea. Peggy pidió a Ernst ayuda para encontrar mujeres para la exposición. Esa labor le llevó al estudio de Dorotea y después a sus brazos. Peggy la describe como pretenciosa, aburrida, vulgar. La joven Dorotea subsistía haciendo ilustraciones hasta que en 1936 tuvo una epifanía en la exposición Arte Fantástico. Dada, surrealismo en el Moemia, vio mundos oníricos, líquidos, resbaladizos, vio obras de Miro, Magritte y Ernst. Era fascinada y abraza el surrealismo. Imaginar sin límites es una hazaña difícil. Las barreras se caen esa mañana. Un par de años después viaja a París, pero la Segunda Guerra Mundial la hace regresar. Y llegamos a la mañana en que Ernst entra en el estudio. ¿Tiene título esa obra? No, se llamará Virtay. ¿Y cuál es la razón? Porque hoy, y en ese cuadro, ha nacido una artista. La sombra de Max Ernst eclipsó la figura de Dorotea. Ella misma confesó que ser mujer y estar casada con Ernst fueron dos golpes en su contra. Pero las puertas están para ser abiertas. Dorotea nunca dejó de abrirlas. Fue la más vieja poeta emergente al publicar un poemario con más de 90 años. Murió con 101 años en Nueva York, 45 después de Ernst, con el que estuvo toda la vida. Desnudo femenino Aurelia Navarro 1908. ¿Cómo pudo alguien acuchillar el cuadro? ¿Cómo es posible? Pobre Venus, acuchillada por la espalda a traición. La tal Mary Richardson afirmaba que le molestaba el tiempo que pasaban los hombres delante de la obra. ¿Qué culpa tendrá Velázquez? Quise homenajear a ese cuadro y tuve dudas de cuáles serían las reacciones si en Londres es así. ¿Qué pasaría en Granada? Me mirarán como si fuese una cualquiera. Es increíble que dé miedo todavía el cuerpo de una mujer. Si son ellos los que nos pintan, todo es normal. Si somos nosotras, es un escándalo. Pintarme desnuda era la mejor manera de seguir aprendiendo y de desmitificar nuestro cuerpo. Al pintarlo solo tuve en mente el «es mi cuerpo, lo rodearé de flores».
me taparé el pecho con los brazos y quizá deje mi cara al descubierto. Cuando lo terminé se lo enseñé a mi maestro José Larrocha. Buscaba comentarios artísticos, no superfluos. Me presenté de nuevo a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Quedé tercera. Por un momento llegué a pensar que podía ganar, pero no es tiempo todavía de eso. Mary Richardson se adentró en la Nacional Gallery un martes de marzo de 1914, asestó un hachazo al cristal y 7 cuchilladas a la Venus. Era una protesta por el encarcelamiento de Emmeline Pankhurst. El ataque se produjo 6 años después de que Aurelia pintara su cuadro. No hay conexión alguna y sin embargo todo está conectado. Aurelia admiraba a Velázquez y en él se inspiró para este autorretrato que se colgó en el Museo del Prado en la exposición Invitadas. Ese desnudo fue el principio del fin y ganó el tercer puesto en la exposición nacional y recibió buenas críticas. En ABC 1908 se leía en doña Aurelia Navarro ha pintado una delicada remembranza de la Venus del espejo. Pero si eres mujer, los peros se multiplican. Si Aurelia hubiera sido hombre, su carrera habría sido otra. Esas críticas buenas terminaron volviéndose en su contra. La Diputación de Granada le otorgó una beca. Su popularidad creció, pero hasta Granada llegan los ecos y su padre decide tomar cartas en el asunto. Madrid no es lugar para ella si quiere seguir pintando. Puede hacerlo en Granada. Esa decisión paterna puso fin a la carrera de una artista que siguió pintando alejada del ruido. Los jurados nunca le dieron el primer premio. Las mujeres parecían condenadas a medallas de bronce. Hay voces que afirman que el éxito del desnudo provocó que Aurelia decidiera ingresar en un convento. La familia lo desmiente. Su vocación fue tardía, a los 40 años. Aurelia murió en 1968 en el convento y su figura se fue diluyendo. Díptico del duque de Urbino Piero della Francesca 1472. ¿De qué me ha valido tanto poder, amigo Piero, si no la tengo a ella? ¿De qué me sirve dominar todo ese territorio si ella no me puede acompañar? Habrá quien piense que elegí que nos retrataras de perfil para dar sensación de autoridad o porque la parte derecha de mi rostro no se podía mostrar. No tengo ojo derecho, las cicatrices recorren mi mejilla. Si esa hubiese sido mi pretensión, te habría pedido que me arreglaras la nariz. No, no es eso. Es algo más íntimo. Quiero permanecer siempre mirándola a ella y que ella me mire a mí. Es así de sencillo. Parece un mal sueño que hace unos meses, cuando pensé en este trabajo, ella viviera. Fue suya la idea de que fuera un cuadro doble. Era consciente de su debilidad desde el nacimiento de Guidobaldo. Algo no iba bien. El destino es caprichoso. Yo celebrando la toma de Volterra y ella respirando por última vez. Dudo que encuentre a una mujer igual, culta, refinada, capaz de llevar las riendas durante mis largos viajes. Ese es el fin último de este retrato, mirarnos siempre. Te agradezco el esmero, la máscara mortuoria que realizaste para poder terminarlo. Espero que sea el homenaje deseado. Soy consciente de lo que significa. Estoy seguro de que este díptico permanecerá en la historia durante siglos. Se extenderán teorías de todo tipo sin saber que todo es más sencillo, que este cuadro es una declaración de amor póstuma de un hombre que llora una pérdida. Exagera Piero della Francesca cuando dice que costará recordar su nombre. La pena es la falta de documentación sobre su figura. Nació en la Toscana, perteneció a una familia adinerada y aprendió pronto matemáticas y geometría que empleó a fondo en sus obras. El paisaje que envuelve a los protagonistas es de una perfección espacial maravillosa. Esos ojos le empezaron a fallar en sus últimos años, impidiéndole pintar y haciendo que se dedicara a tratados donde queda patente su mandamiento: la vida se puede explicar a través de las matemáticas. En Urbino fue feliz porque el duque Tuerto y su esposa Battista Sforza querían convertir la ciudad en el epicentro cultural de Italia. Se casaron cuando ella tenía 14 y él 38. Tuvieron 7 hijos. Ella murió a los 26. El mismo año que nació el último. 12 años en los que la duquesa, culta, que hablaba latín y griego, se convirtió en la principal consejera del mercenario. En el retrato vemos su piel pálida por los dictados de la moda y pálida porque es una piel sin vida. Della Francesca quiso que se apreciara la diferencia entre habitar el mundo de los vivos y el de los muertos. Un apunte sobre el reverso del cuadro: encontramos a la pareja en su entrada triunfal a Urbino acompañados de sus virtudes, la justicia de él, la templanza de ella. Piero della Francesca murió el 12 de octubre de 1492. El paraguas María, Bakirtsev 1883. ¿Veis a esa niña? ¿Veis su mirada? Si os fijáis, ella no está en el mismo lugar que vosotros. No os contempla su mirada, vos atravesariña. Está en esos momentos efímeros en los que el pensamiento se evade
en un viaje lejano a algún lugar de la memoria o a la resignación. Resignarse está mal visto, salvo que se haya intentado hasta la extenuación. Nos pasamos la vida intentando hacer cumbre. Esa mirada no se dirige a vosotros. Atraviesa el tiempo. Son esos pensamientos que constituyen el lugar más personal e infranqueable. A esa niña que camina a toda prisa hacia la madurez la van a despertar. Quise pintarla así para que el instante fuese imperecedero. Esa niña, en el fondo, soy yo, detenida en una etapa en la que no sabía que estaba condenada a morir tan pronto. Soy yo, resguardándome de la lluvia. Empaparme significaría empeorar de mis dolencias. Me proyecto en esa criatura. El paraguas que invade la escena no es físico, es la mirada que la protege. La niña no se moja porque en realidad no está ahí. Esas palabras, escritas por un amigo, le escriben bien los últimos días de Marila Baskirchev, que murió a los 25 años por una tuberculosis. Estuvo a punto de ser cantante de ópera, pero una laringitis lo impidió. Su voz de mezzosoprano era prodigiosa. La imposibilidad de triunfar en la música le hizo cambiar al píxel. Sus padres se separaron siendo ella pequeña. Su madre y su tía viajaron por Europa. María aprendió idiomas y maduró la idea de que debía convertirse en alguien conocido. Fue consciente de que por ser mujer iba a tener que esforzarse más. Abrazó el naturalismo y tras adquirir conciencia social influida por Zola, dota a muchas de sus obras de una fealdad real. Los niños son niños con harapos, con suciedad en sus caras. Estudiaba día y noche en el taller de Rodolphe Julian. Despuntó con su atelier de mujeres de la Academia Julian. Coincidió con Jules Bastien-Lepage, que influyó en ella. Si buscamos la Juana de Arco de Jules, veremos la misma mirada perdida que en la niña con paraguas. María murió en París en 1884, Jules un mes después. Escribió su diario desde muy joven con brutal sinceridad. Sus preocupaciones, su egocentrismo. Lo empezó joven, fue extenso y lo terminó joven, tremenda paradoja. Retrato de Ambroise Vollard, Paul Cézanne 1899. Casi hubiese preferido no organizar aquella exposición. Es cierto que vendimos casi todas sus obras, pero esa idea de hacerme un retrato es hoy un tormento. Llevamos 102 sesiones, lo que me costó convencerle, los viajes que tuve que hacer a Aix para regatear con los lugareños y que me vendieran esas telas que usaban de trapos. Me gustaría ver la cara de Zola, el engreído Zola, al enterarse de que lo que guarda con desprecio ha multiplicado su precio. Así aprenderá a no reírse de su amigo, a no inspirarse en él para sus personajes. ¿Cómo se atreve a escribir un libro sobre un pintor fracasado? Ahí está Paul, con éxito, pero con la misma cara de perturbación. Su vida es una ruina. Sigue teniendo la mirada encolerizada. Nació fuera de época, por eso ha costado tanto dar a conocer su talento. Su pincel está pintando el futuro, pero nadie es capaz de verlo. Me da pena el muchacho al que su padre menospreciaba. Debe ser triste sentir el aliento paterno juzgándote. Cómo tuvo que ser su niñez para que no le contara nunca que había tenido un hijo. Paul es un genio incomprendido porque la incomprensión le ha acompañado desde que nació, una y otra vez rechazado en los salones. No me extraña que huya a Aix. Es triste que su padre no pueda ver ya desfilar a los jóvenes artistas que peregrinan para contemplarle. Se lo perdió, como el mundo actual se está perdiendo el nacimiento de una nueva era pictórica. Paul Cézanne es la frontera entre el antes y el después. Llevamos más de 2 horas. Me ha pedido que traiga ropa de repuesto para que él pueda quedarse rellenando blancos. Quien habla es Ambroise Vollard. La historia del arte está llena de héroes anónimos. Vollard es uno de ellos. Iba para abogado, pero se enamoró de la pintura. Frecuentaba la galería de Pere Tanguy, donde conoció el trabajo de Cézanne. Vollard abrió su propia galería y su objetivo era montar una exposición de él. Consiguió reunir 150 cuadros recorriendo desvanes de París y Aix. La exposición fue un éxito y ahí empezó a desaparecer la sombra de Cézanne. Ser un visionario aisló a Cézanne. Su vida estuvo marcada por el no a Bellas Artes, no a los salones, no a los impresionistas. Le obsesionaba la forma más que la luz. El retrato de Vollard es un pasillo que conduce al cubismo. Picasso y Braque aprendieron de su densidad, de su solidez. Picasso reconoció que Cézanne fue su único maestro. Murió en 1906 sin saber que él encarnaba la transición. Murió después de aguantar un chaparrón mientras pintaba y desmayarse. El cubismo nacería un año después. Retrato de Beatriz Erastis Amedeo Modigliani 1916. ¿Leíste lo que publiqué sobre ti? Un hombre complejo. Es un cerdo y una perla. Feo, salvaje y codicioso. La segunda vez que nos encontramos en el Café Rotonda parecías otro amable, limpio, tímido. Es el mismo Amedeo desaliñado y grosero de hace unas semanas. Ahora entiendo tus alteraciones, tus cambios de humor. Reconoce que te cautivé
y que esa actitud arrogante era por las copas. A pesar de la imagen deplorable, atisbaba algo que despertó mi curiosidad, porque tú eres un problema. No estamos hechos el uno para el otro, pero no podemos vivir el uno sin el otro, porque siempre me complico la vida. En vez de tranquilidad, voy a dar contigo que solo me provocas incendios. Soy estúpida. A ti te daría igual perderme, seducirías a otra y yo sería solo un retrato más. ¿Cuánto hace que nos conocemos? 1 año y medio escaso. Parece una vida. Nos despertamos con el sonido de las bombas, nos gritamos, nos hacemos daño y nos entregamos a la senta y a la chis. La periodista y el pintor, dos pordioseros más. Huimos de los convencionalismos y así me va. Buscamos el sufrimiento en la dificultad, creemos que podemos cambiar al rival. Y ese es el principal error. Siempre me quedará el consuelo de que pude apreciar la perla y de haberte animado a pintar de nuevo. Vaya tos tienes hoy. La primera impresión cuenta, pero la segunda reafirma. A Beatrice Hastings el segundo encuentro con Modigliani le cambió la vida. Él no era joven, siempre fue joven, murió con 35 años. La historia de amor de Modi y Jeanne Gebucherner es una de las más trágicas. Ella, prometedora pintora, lo dejó todo por él. Un día después de la muerte de él por tuberculosis meningítica, ella se tiró por una ventana. Tenía 21 años y le estaba embarazada. Sus padres se negaron a que se la enterrara cerca de él. 10 años después, sus restos fueron trasladados. Beatrice, nuestra protagonista, también acabó suicidándose en 1943. La relación fue tormentosa. Se descubrió un retrato de ella bajo el retrato de una chica. Probablemente él lo borró para sacarla de su vida, o por penuria económica. Modigliani era el exceso, nació y murió en la miseria. Era un genio inclasificable. Iba para escultor, pero la tuberculosis y lo caro del material lo llevaron a la pintura. No abrazó las modas fauvismo o cubismo, sino que, inspirado en máscaras africanas, creó un estilo propio tan reconocible que ha sido falsificado repetidamente. Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni Domenico d'Irlanda yo 1489-1490. Su belleza no será difícil de pintar, es técnica. Su serenidad, su piel, el amor que desprendida. Es todo eso lo que me preocupa. Quiero sentirla cerca. ¿Cómo se puede explicar que hace solo 2 años celebrábamos los esponsales y todo era dicha? Nuestro matrimonio fue, en principio, de interés. Un acuerdo entre familias. Los dos sentíamos rechazo. La dote, qué espanto vernos reducidos a un mercado. Y a los 2 años, enterrarla. Cuando mi familia me dijo que me casaría, sentí pavor. Nuestro matrimonio servía para cerrar viejas heridas familiares. Somos esclavos de lo hecho por nuestros antepasados. El amor es accesorio, pero yo debo dar gracias. Desde la primera vez que nos encontramos, nos sentimos atraídos. El amor se abrió paso. Lo que nunca imaginé es lo corta que puede ser la felicidad. Superada la obligatoriedad de amarnos, me veo empujado a la obligatoriedad del duelo. Soy muy joven para enviudar. No quiero condicionar tu trabajo, pero te pido un favor, ni incluye estas palabras del poeta Marcial Arte. Ojalá pudieras representar el carácter y el espíritu. No habría sobre la tierra imagen más bella. Giovanna y Lorenzo se casaron por interés y se enamoraron sobreponiéndose a la imposición. Él pertenecía a una familia cercana a los Medici. Ella murió a los 19 años después de dar a luz a su segundo hijo. Su boda fue un acontecimiento en Florencia, 3 días de fiestas y banquetes, con encargos a Botticelli. El cuadro, realizado después de la muerte de Giovanna, es un homenaje póstumo. Está cargado de simbología el collar de coral usado para espantar el mal de ojo y ayudar en partos, el vientre ligeramente abultado referencia al alumbramiento mortal y en el hombro una L de Lorenzo. Ghirlandaio ya la había pintado en el fresco La Visitación. A Lorenzo lo encontramos en la vocación de los apóstoles en el Vaticano. Es uno de los más bellos retratos del Quattrocento. Lorenzo se casó en segundas nupcias tiempo después, pero este cuadro siguió en su habitación. El olvido siempre es caprichoso. Retrato de Julio II, Rafael 1511-1512. Confío plenamente en ti. Sé que algunos miran con desconfianza este encargo, pero acertaré. Eres joven, pero acaso la juventud es un impedimento. Solo te pido que huyas del retrato papal clásico, de la pompa. Me gustaría que reflejaras las batallas, el cansancio y la vejez. No sé si será el cuadro que espera la gente, pero necesito tu atrevimiento. Me llaman el papá terrible, el papa herrero. Nadie habla de mi pasión por el arte, de las oportunidades que he dado a gente como tú o como ese florentino genial llamado Miguel Ángel. Ya debe estar terminando la capilla Sistina, me consta que se está dejando la salud allí arriba. Al principio no le gustó el encargo, prefería esculpir mi tumba. Me han llegado rumores de que no tienes buena relación con él, que dice que copias su estilo. No hagas caso.
Si te tiene celos es buena señal. Ve en ti a un rival. Olvídate de Miguel Ángel, de Leonardo, de tu maestro Perugino. Quiero un Rafael puro que inaugure un estilo. Y vaya, sí inauguró un estilo. Solo hay que buscar el retrato de Inocencio X de Velázquez para comprobar cómo Rafael, con 27 años, revolucionaba el arte. Hasta esta obra, los retratos papales eran perfiles sin atrevimiento. Con Julio II, Rafael da un giro, advertimos, a un hombre debilitado, absorto, con un pozo de tristeza. A los dos protagonistas les queda poco de vida. Julio II, poco más de un año. Rafaello Sancio moriría en 1520 con solo 37 años. Giorgio Vasari achacó el deceso a entregarse sin medida a los placeres sífilis. Investigaciones recientes hablan de pulmonía y un error médico una sangría. Rafael siempre ha permanecido eclipsado por Leonardo y Miguel Ángel, pero tienes que ser muy bueno para aguantar en la misma liga. De Rafael se destaca su capacidad para aprender de los otros y darle un nuevo sentido propio. Fue todo en Roma. Su tumba está en el Panteón de Agripa. En ella hay una inscripción de Pietro Bembo. Aquí yace Rafael, quien mientras vivió hizo temer a la naturaleza ser superada por él y que cuando murió, ésta temió morir con él. Retrato de Michael, Wolgemut Alberto Durero, 1516. Maestro, sobresale un mechón de pelo. Alberto, deja de llamarme maestro. Han pasado casi 30 años y ahora eres tú el maestro. No, usted siempre será mi maestro. Me enseñó la importancia de la línea, la austeridad. Me alegra, pero tú llegaste aquí con el ton. Solo había que organizar el talento y mire que me hizo sudar. Todavía me acuerdo de aquellos retablos enormes. El tedio es la norma en la vida. Un artista debe trabajar y conocer el oficio. No se moleste si al ver el resultado comprueba que he sido demasiado fiel a la realidad. No te preocupes, Alberto. Conozco lo que tienes delante, un viejo que morirá pronto con la piel quebrada. Me ha venido a la cabeza aquel autorretrato que me trajiste el primer día. Lo habías pintado con solo 13 años, con punta de plata, sin posibilidad de errar. Hay que agradecerle a tu padre. Él te enseñó a admirar a Vaney la minuciosidad. Yo solo tuve que continuar su línea. Pobre padre, se llevó un disgusto cuando le dije que preferiera la pintura a la orfebrería. Es lógico que deseara que siguieras sus pasos. Por suerte lo entendió. Lo que me costará perdonarle es que diera cumplimiento al matrimonio de conveniencia. Casarse sin amor es una condena. De Alberto Durero, las primeras obras que nos vienen a la cabeza son autorretratos. Se pintaba desafiante, con una seguridad que roza la arrogancia. El culmen es la obra en Múnich en la que se representa a lo Exeomo, de frente, una postura reservada hasta entonces a Jesucristo. En el del Prado 1498 se retrata con 26 años, ataviado con guantes de piel de la alta sociedad. Es el discípulo que retrata a su maestro. Lo hace por el cariño de aquellos meses en el taller de Nuremberg. Hay mucha dignidad en el gesto de Wolgemut, y eso es lo que quiso captar Durero. Dignidad pero realismo. Es realista con las arrugas, con el paso del tiempo. Wolgemut moriría 3 años después. Cuando terminó, Durero escribió, Alberto Durero hizo este retrato de su maestro. En 1516, al conocer su fallecimiento, añadió, murió en la mañana del día de San Andrés, antes de salir el solo. Podía ser altivo, pero era agradecido. A Durero lo de que le casaran por conveniencia no le gustó. En sus diarios apenas menciona a su esposa Agnes Frey, quizá por esa falta de amor. No paraba de viajar. Retrato de Ramón Mesonero, Romanos Osario, Weiss 1842. Seguro que él estaría orgulloso de estos aplausos. Lástima no haber tenido esta destreza hace años para dibujarle a él. Todos halagan el trazo, pero pocos saben que llevo ejercitándolos desde los 7 años. Mi maestro se empeñó en que aprendiera a dibujar y escribir casi al mismo tiempo. Conservo cuadernos donde me animaba a bosquejar payasos. Tenía paciencia, estaba mayor y derrotado. Me preguntaba cómo alguien de su talla perdía el tiempo con una cría. La primera vez que fui a su casa, acompañando a mi madre, que era su ama de llaves, me dio miedo. Esa cabeza grande, esa sordera. A veces pensaba que me escuchaba con su ojo izquierdo. Me repetía que llevara cuidado con la pintura, que no aspirara ese olor. Cuando no estaba conmigo, se dedicaba a pintar las paredes de la vieja casa con escenas que no me dejaba ver por ser demasiado feas y oscuras. Nunca supo que, cuando se quedaba dormido, yo las contemplaba con miedo y admiración. El perro mirando al pajarito me provocaba ternura, pero a veces soñé con esas pinturas. Me despertaba sudando después de escuchar a aquella anciana reír Rosario: no tengas miedo. Una vez trajo un cuadrito el tío Paquete. Me dio una lección, da igual la persona, su clase social.
Cualquiera puede ser digno de un retrato. El tío Paquete era un ciego que cantaba bien. Descubrí que la mancha puede ser técnica. Yo tenía 7 años y Francisco de Goya me afilaba los lápices. Imaginen tener de profesor de dibujo a Goya. Eso le sucedió a Rosario Weiss. Era hija de Leocadia Zorrilla, ama de llaves de Goya en la Quinta del Sordo. Muchas voces dicen que Rosario era, en realidad, hija de Goya. Leocadia era temperamental y se instaló con Goya cuando él tenía 71 años y estaba viudo. Leocadia y Rosario siguieron a Goya a Burdeos. Allí prosiguieron las clases. Goya escribió una carta al banquero Joaquín María Ferrer para que la ayudaran. Esta célebre criatura es el fenómeno tal vez mayor que habrá en el mundo de su edad. Quisiera que usted la tuviera como si fuera hija mía. Esa frase es el principal argumento para el vínculo filial. Pero hay un jarro de agua fría, el testamento de Goya, donde no aparecen ni Leocadia ni Rosario. Muerto Goya, Rosario vuelve a Madrid. Trabaja de copista en el Prado. Su fama crece, es nombrada académica en San Fernando y profesora de dibujo de la futura Isabel II. Era 1842. En 1843, un ataque de cólera acaba con ella. Tenía 28 años. La Gaceta de Madrid lloró la gran pérdida si tan temprano había llegado a sobresalir que no hubiera alcanzado en lo sucesivo. Retrato de Ri Amund III Gustav Klimt 1917-1918. 28 de diciembre de 1911. Una chica joven, Riamund, lee una carta de su amado. Él deja claro que no tiene intención de casarse. Ella recuerda el revólver de su padre, lo busca, se lo pone en la boca, luego lo dirige al corazón, antepone la carta y descerraja un tiro. Tenía 24 años. No sé cómo seguir, querida Ria. No logro satisfacer los deseos de tu familia. Te he pintado muerta, descansando, como Ofelia, y no fue de su agrado. Quiere que nos golpee como un martillo el corazón. Me dijeron, volví a intentarlo, llenándote de vida, con los senos desnudos, lo llamé la bailarina. Volví a encontrarme con reproches de cómo vamos a recordar a la niña semidesnuda. Aquí estoy, intentando que esta sea la definitiva. Nunca me había costado tanto sacar un trabajo adelante. Temo que seguir sus indicaciones sería era jovial, romántica, dulce. Espero lograrlo pronto, porque no me encuentro bien de salud. Han pasado 20 años desde que empecé. Matarte por desamor nadie debería pegarse un tiro a los 24 años. La historia de Ria Munch es triste, y la de sus cuadros también. Un artista enfrentado a un encargo póstumo. Lo más conmovedor es que este último retrato, el tercero, está inacabado, porque Gustav Klimt murió antes de ponerle fin. Un infarto sobrevenido a una neumonía contraída por la epidemia de gripe de 1918. Klimt nació en 1862, hijo de un grabador de oro, material que empleó en sus cuadros más celebrados como El beso o el retrato de Adele Bloch-Bauer. Se caracteriza por su inconformidad. El trabajo que hizo para la Universidad de Viena fue rechazado por pornográfico. Esas obras filosofía, medicina, jurisprudencia fueron destruidas por los nazis. Mujeriego, vivió con su madre y con la complicidad de Emilie Floge, su amiga del alma. Tras su muerte hubo 14 demandas de paternidad. Con Michi Zimmermann tuvo 2 hijos. Ria se enamoró del hombre equivocado. Anse-Inzewes se afilió al partido nazi. No sabemos si el retrato número 3 satisfizo a la familia, porque la muerte de Klimt no dio opción a un cuarto intento. Retrato de Suzy Solido, Tamara de Lempicka 1933. Pondrás este cuadro también en la Parisienne o lo condenarás al cuarto de baño. Cariño estará siempre a la vista. Recordaré este momento y el buen rato en la cama que acabamos de pasar. ¿No crees que dará mucho que hablar? En la Vie Parisienne, allí todo vale. Me gusta cómo piensas. Estoy harta de ese grupo de artistas que nos miran como si fuésemos meras acompañantes. ¿Por qué no puedo yo pintar mujeres desnudas? Brindo por eso. Cuando cante Abre tus piernas, abre tus muslos, pensaré en ti. Repetiremos. No soy mucho de repetir. Y Cavia quería pintarme semidesnuda y no le dejé. A ti te doy más. Me gustaría pintarte desnuda completamente. No creo. Hay que vivir el momento y pasar página. Tu marido sabe de tus escapadas, lo sabe, pero mira hacia otro lado, no hay que perder un instante. Y a Rafaela, la sigues pintando. Claro, iba paseando por el Boulevard des Italiens y vi a la gente darse la vuelta. Era por una chica con un culo que se ceñía a un vestido rojo. Aceleré el paso. Me quedé impactada. Supe que quería pintarla y acostarme con ella. Nos vemos. Y la próxima vez, enséñame el que te hiciste en el Bugatti verde. El encuentro entre Suzy Solidor y Tamara de Lempicka se produjo. 2 mujeres arrebatadoras, modernas, libres. Suzy fue modelo para más de 200 pintores Cocteau, Bacon y Cavia. Sus retratos colgaban en su club nocturno, la Vie Parisienne, si le gustaban, en el Salón,
si no en los baños. Logró mantener abierto el club durante la ocupación nazi. Se debate sobre su supuesto colaboracionismo o si era una agente doble. Tamara de Lempica desinabarcable. Su vida fue de todo menos conservadora en drogas, sexo, viajes. El autorretrato en el Bugat Tiber de 1929, encargo para la revista Diedame, la muestra como una mujer moderna conduciendo su vida. Recibió el encargo de Raúl Cufne de pintar a su amante, la española Nana de Herrera. Tamara terminó casándose con Cufne. Mentía sobre su año y lugar de nacimiento 1895. Rusia murió en México en 1980 y sus cenizas fueron arrojadas sobre el volcán Popocatépetl. Icono del Art Deco. Madonna es una de sus principales coleccionistas. Retrato de joven sujetando un medallón Sandro Botticelli 1480. No creo que te deje el pelo así. Ha quedado demasiado corto. Lo alargaré. Las manos tampoco me convencen. Se verán solo 7 dedos. En el medallón pondremos a Bartolomé Bulgarini. Me gusta tu forma de posar. Irradias seguridad. ¿Sabes? Me recuerdas a Simonetta en la paz que transmites. Qué tristeza su desaparición. No ha habido modelo como ella. Quiero hacerle un homenaje póstumo. La estoy pintando a ratos libres. Si la pinto seguirá viviendo. Tengo en mente un trabajo de grandes dimensiones donde ella será Venus. Unos versos de Policiano me inspiraron. Veríais la diosa que del mar salía. Esa diosa será ella, la mujer que murió con 23 años. He estado enamorado de ella toda la vida. La sigo amando en silencio. Florencia es más triste desde entonces. El color para mí lo es todo, el color y el dibujo. Pintaré una ventana a tu espalda por la que arrojaré luz. La gente tendrá la sensación de que vas a salir del cuadro. Te espero en una semana. Se desconoce quién es el retratado, aunque la teoría más plausible es que sea Giovanni di Pierfrancesco de Medici. El cuadro se vendió por más de 80 millones de dólares. Sandro Botticelli fue pionero en los retratos de frente en vez de los de perfil que imperaban. Su manera de afrontar el retrato influiría en Leonardo di su Gioconda. Hay debate sobre el medallón que sostiene, pero si hay algo probado es el amor incondicional de Sandro por Simonetta Vespucci. Él pidió ser enterrado en la iglesia de Ognissanti a los pies de la tumba de ella. Él murió con 65 años e ella se quedó para siempre con 23. Ella es el rostro del nacimiento de Venus, pintado años después de su muerte. Botticelli gozó de prestigio. Fue llamado por el Papa para pintar la Capilla Sistina. Sin embargo, sus últimos años fueron duros. El gusto por su estilo decayó y su legado fue sepultado hasta que una exposición en los Uffizi en el siglo XIX lo recuperó. Retrato de la madre de Van Gogh, Vincent Van Gogh 1888. Si te tuviese delante, madre, te diría todo lo que me he callado. Nunca he sabido si era el Vincent que esperábase. Imagino tu ilusión con vuestro primer hijo y el terrible impacto de su muerte. Proyectasteis esos anhelos en mí al ponerme su mismo nombre. Soy el que murió, y también soy yo, y no soy ninguno. Cargo con su sombra. A Teo todo le ha resultado más fácil. Pero, reproches aparte, si te tuviese delante, te diría que mis momentos felices son aquellos en los que te veía pintar esas acuarelas de flores. Copié esas flores cientos de veces. Ese ha sido el mejor arte. Nunca me he sentido bien, ni como clérigo, ni vendiendo arte, ni siquiera pintando, salvo días efímeros. Ahora veo esta foto en blanco y negro que me has mandado y te reconozco. Adivino esa sonrisa dulce. A Ana hace mucho que no le escribo, siempre me vio como un bicho raro. A Will la echo mucho de menos. Soy consciente de que mi presencia en casa se volvió incómoda. Voy a pintarte con un tono verdoso detrás. Acentuaré esa sonrisa y daré vida a tus ojos. ¿Sabes una cosa, mamá? Estoy seguro de que moriré antes que tú. Murió mucho antes el hijo que la madre. Van Gogh se pegó un tiro en 1890. Ana Carventus le sobrevivió 17 años. Sobre Vincent ya se ha escrito mucho. Es imposible adivinar qué hubiera sucedido sin el trauma del hermano muerto, pero es probable que sin él el arte perdiese a uno de sus grandes genios. No se sabe con exactitud el tiempo que llevaba Vincent sin ver a su madre cuando decidió pintarla tal como la conservo en mi memoria. Pidió una foto y retrató a su primera fuente de inspiración. Ana era una madre entregada que vio cómo la distancia crecía, cómo su hijo pelirrojo era diferente. No existen muchos retratos realizados por Van Gogh, no tenía dinero para pagar modelos. Retrataba a amigos y se autorretrataba. Por eso tiene valor este cuadro basado en una fotografía. Ana tiene 69 años. 2 semanas antes de ese disparo, Vincent escribió a su madre y a Willy de momento: me siento más tranquilo que el año pasado me encuentro en un estado de calma casi demasiado grande.
en el estado necesario para pintar esto. Retrato de la periodista Silvia von Gardenoto de X 1926. Mira mis dedos, largos como los de un pianista, como si los hubieran implantado. Son dedos que escondo a menudo, excepto cuando fumo. Salen de paseo con tanta frecuencia. Me miran el peinado, la nariz, los labios y, por supuesto, el monóculo. Soy rara, sí, pero la rareza la crean los que miran. Por suerte, en Berlín empieza a haber de todo, mujeres atrevidas que visten lo que les da la gana. Todos somos personajes. ¿Qué quieres que se me vean las manos y el monóculo? A veces pienso que buscas que se rían de mí. Pero estoy dispuesta, que represento una época, repites, un modelo de mujer liberada. Me conquistas con frases grandilocuentes. También te digo que el cigarrillo, el cóctel y demás pueden provocar que el resultado sea tópico, una caricatura. Tampoco quieres que me suba a la media, eso no es moderno, es que se han ensanchado. Toca apostar por el color, por la vida. Venda, pídeme otro martini. Es tan imaginado que se parece a la realidad. Silvia von Arden escribió como Dix la abordó, tengo que pintar. Representas toda una época. Es decir, que quieres pintar mis ojos apagados, mis orejas estrafalarias, mi larga nariz, cosas que sólo podrían espantar a la gente. Te has descrito fielmente. Todo eso me permitirá hacer un retrato de una época que no se preocupa por la belleza externa, sino por su condición psicológica. Otto Dix, marcado por el horror de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los máximos exponentes de la nueva objetividad alemana, un realismo crudo. Su manera de ver al retratado es difícil de asimilar, no busca la belleza, sino la belleza de lo real. Prefería no conocer detalles del retratado para que la ignorancia ayudara a captar la esencia. En la Alemania de Weimar, Berlín era ansiosa de modernidad. Silvia es periodista, mujer, moderna, poeta. Es curioso cómo las personas hacen a las ciudades y cómo se puede forzar la felicidad para dejar un trauma atrás. Una mujer con pelo al hogar son monóculo y labios rojos era un estandarte. Otto Dix lo supo ver. Retrato de una anciana Christian Seybold antes de 1768. Se trata de que sea usted, no de aparentar ser otra. No busco la grandeza artificial, busco la grandeza de cada hazaña diaria. Hay quien prefiere retratar a caballeros y damas con pomposidad que sepulta a la persona. No me interesa eso. Quiero traspasarla a usted, que quien la contemple sepa que nada fue sencillo. Busco inmortalizar la experiencia, la sabiduría, la templanza. No disimularé las cicatrices del tiempo. ¿Qué sentido tiene encargar retratos en los que no parecen ellos? Es el alma, la verdad, lo que tenemos que intentar atrapar. Alguno al verla dirá, mira la vieja, esa, otros se sentirán identificados, porque todos tendremos esos ojos. Al cuadro le pondré de título Retrato de una anciana, como un elogio. Será un espejo donde verse reflejados. Esta obra parece una fotografía, aunque fue realizada en el siglo XVIII. Me fascina el talento de Christian Seybold para el realismo, en una época de idealización. Se me hace familiar, trasciende el tiempo. Sus retratos generan quietud, armonía, porque son de verdad, transparentes. Seybold debió conocer a Rembrandt y esa misma búsqueda de la verdad, ese manejo de la luz. También tiene influencias de Baltasar Denner y Jan Kopecky, de quienes aprendió el gusto por el detalle, la perfección del pelo, las arrugas, la tez. Esta anciana posa serena. De Seybold no se conoce muchos. Fue pintor de corte en Dresde y Viena. Se dedicó a esos retratos llamados Tronie, más cercanos al estudio psicológico que al retrato. Es habitual encontrar obras estereotipadas una anciana, un niño, un mendigo. Retrato de una cortesana, Caravaggio, 1597. Nunca había imaginado que esta vida me iba a tocar en suerte. ¿Sabes, Michelangelo? La vida te toca, a unos fortuna, a otros, como a mí, todo en contra. Mi padre murió siendo yo pequeña. Te van repartiendo cartas malas. Lo malo llama a lo malo. No llego a los 20 años y ya he claudicado. La muerte es algo asumido, me ronda, la siento como una sombra. Mi madre y una conocida intentaron reconstruirse en Roma, pero ¿a qué tipo de madre se le ocurre prostituir a su hija? Éramos niñas en las manos de monstruos. El olor a vino barato, el sudor, la suciedad. Te acostumbras porque no has conocido otra. ¿Qué te voy a contar a ti? Tienes un don y te empeñas en viajar por los bajos fondos de pelea en pelea. A ti te tocó otra vía y la estás echando a perder. Tu arrogancia te hace creerte indestructible. Aún así, celebro haberte conocido y que me hayas retratado tantas veces con esa dignidad que nadie ver. Me río pitarme como Santa Catalina, aquello sí que fue una locura. El cuadro que están viendo no existió, fue destruido por los nazis. Es imposible asumir la vida de Figide Melandroni, la protagonista, y doblemente imposible la de su autor, Michelangelo Merisi da Caravaggio, el pintor más macarra de la historia. Caravaggio optó por lo natural,
ejecutar lo que veían sus ojos sin filtros, utilizar a indigentes, borrachos o prostitutas como modelos fueron escándalos. A Fillide la pintó como Santa Catalina, revolucionó el arte por su dominio de la luz, el claroscuro, mezclando lo divino y lo terrenal. Su ficha policial daría para un libro detenido por llevar espada, demandado por moler a palos a otro y sentenciado a muerte por matar, en 1606, a Ranuccio Tomasoni. Todo indica que Tomasoni era el proxeneta de Fillide. Caravaggio le cortó el pene y la herida le mató. Huyó. Vagó por varias ciudades y terminó muriendo no se sabe cómo antes de coger un barco de vuelta a Roma, donde el Papa le había concedido indulto. Quillide siguió ejerciendo y abrió un burdel. Retrato de una dama Gustave Klimt 1916-1917. El ambiente en el museo era de euforia contenida. El ruido acompañaba cada movimiento, taladros, gritos. El caos que precede a una exposición se debía a una dama, al cuadro más valioso de esta galería. Menos de un año atrás, una estudiante de arte, Claudia, se presentó pidiendo ver de cerca retrato de una dama de Klimt. Tenía una teoría en ese cuadro, estaba pintado sobre otro perdido, retrato de una joven dama. Repasando un libro, apreció el enorme parecido el lunar, la postura. Hizo una copia ampliada, puso papel vegetal encima y trazó la otra dama, todo encajaba. Era un cuadro doble. Pidió al director un estudio de rayos X, lo que pudo terminar con seguridad desalojándola. Terminó en Roma con la confirmación en debajo de una dama había otra. Se preparó una exposición. El día antes de la inauguración la obra no estaba. El marco fue encontrado en la claraboya. Las dos damas habían sido robadas. El misterio que rodea a una obra aumenta su valor. ¿Qué sería de la Gioconda sin las noticias que tejen su leyenda? Si los avatares de esta obra fueran tangibles, batiría récords. Klimt, abanderado de la secesión vienesa, es recordado por el beso. La dama que se ve está repintada sobre otra que Klimt decidió invisibilizar. La dama que no se ve murió repentinamente, podría ser una mujer de la que se enamoró. Esa musa fallecida le sumió en tristeza y pintó encima a la segunda chica para hacer desaparecer a la primera. Fue uno de sus últimos trabajos, moriría poco después, 20 años después del robo, febrero de 1997. El cuadro aparece diciembre de 2019. Un jardinero encontró una puerta metálica en la fachada, abrió una bolsa de basura negra y allí estaba. El robo no se ha esclarecido. Un ladrón local confesó, diciendo que lo que robó en 1997 era una copia, que el original lo había sustraído antes y lo devolvió. Tan rocambolesco que hay que leerlo dos veces. Retrato del doctor, Austin Sad 1928. No sé por qué te he encargado este retrato. Quizá para dejar constancia de que he vivido en una ficción. Me has pedido que pose natural, pero la naturalidad me abandonó. Tengo la sensación de no ser yo, de que me utilizas como un conejillo de indias. Tus cuadros tienen mucho de tratado de psicología, dotas de una luz, imposible las caras, borras las sombras, todo es piel brillante que no puede mentir. Buscas mi desnudez a través del disfraz que cada día me pongo. Sabes lo difícil que es mantener una mentira, vivir con la incertidumbre. Me atormenta el engaño y no sé cómo terminar con él. Podría separarme y lanzarme a los brazos de quien ahora vive entre sombras, o dejar esa sombra y volver a la normalidad. Imagino que te lo contó ella mientras posaba para ti. La conocí en una de las fiestas que organiza mi mujer. No pude centrarme en otra cosa. Ella ha puesto boca abajo a mi mundo su sofisticación, su elegancia, su aspecto casi varonil. Si visitan el Museo Thyssen, quizá hayan sentido el escalofrío que provoca este cuadro. Es obvio que la sombra de detrás es la culpable, pero la cara del protagonista también denota extrañeza. El cuadro es luminoso rostro perfecto sin sombras, y sin embargo siempre me ha parecido oscuro. Esa sensación, lejos de alumbrar, otorga tenebrismo. El rostro limpio, el traje negro, y de su cabeza nace la sombra que recuerda al Nosferatu de Murnau. Añadamos el artefacto de la derecha, una sonda uretral. El doctor era dermatólogo experto en enfermedades venéreas. La historia detrás es peor. La sombra es Sonja, la mujer de la que el doctor estaba enamorado. El doctor sufre porque no debe ser fácil dejar en el umbral lo que llevas dentro. A Sonja la podemos ver en otro retrato de Schad del mismo año, segura de sí misma, fumando en pipa larga, moderna. La mujer del doctor, al enterarse de la doble vida, se suicida. El doctor Rousteing seguiría el mismo camino años más tarde. Al ser detenido por la Gestapo era judío, ingirió cianuro. Conocer esto multiplica el sobrecogimiento. Stahl se ubica en la nueva objetividad junto a Otto Dix y George Grosz. Su bandera es la frialdad, la distancia, la crudeza. Retrato del arquitecto José Ratés Dalmau,
Juan de Pareja C. 1660-1670. Entonces usted trabajó con él, le trató mucho. Fui su esclavo, su criado. Él me lo enseñó todo. Solo había que observarle. Siga, por favor. Aquello era más una relación maestro-discípulo. Aprendí a moler los colores. Sufría con la calcita, la azurita, el bermellón y el negro de huesos. Conoce las meninas. Ese negro profundo tiene alguna vaca dentro. No se me ocurre mejor maestro. Poder estar cerca viendo cómo retrataba a la corte, a los bufones o a mí mismo. ¿A usted le retrató? Sí, para el maestro no había distinciones. Disfrutaba cuando pintaba a los bufones. ¿Sabe por qué? Les daba un aire de grandeza. A Sebastián de Morra lo pinta sentado en el suelo, pero con dignidad. Era inigualable en eso, en poner al mismo nivel a todos. Creo que denunciaba la mirada condescendiente. Ese fue mi maestro. Intento imitar su empleo de la luz y su forma de acercarse al retratado, de conocer su interior. Pintar el pensamiento es su secreto. Sí, a mí me pintó hace más de 10 años, en Roma. Llevaba tiempo sin coger los pinceles y quiso entrenarse conmigo. Lo colgaron en la rotonda del Panteón. Hubo quien dijo que todo eran pinturas, pero que una obra era verdad. La verdad era yo. Se ha fabulado mucho sobre Juan de Pareja y su libertad. La leyenda dice que siendo esclavo le estaba prohibido pintar, pero lo hacía en secreto. Felipe IV, que visitaba el taller de Velázquez cuando él no estaba, vio un cuadro de Pareja. El esclavo imploró clemencia. El rey se quedó impactado y le dio la libertad. Pudo ser así, o pudo ser que Velázquez se la diera. Lo cierto es que Pareja dejó de ser esclavo tras el viaje a Roma 1650, donde Velázquez pintó al Papa Inocencio X. En ese viaje, Velázquez pintó el retrato de Pareja hoy en el MT como calentamiento. Impresiona el tratamiento, su rostro digno, orgulloso, con encajes de Flandes en nada, hace pensar que es un esclavo. Para Velázquez, sobre la tela reinaba la igualdad. Pareja nunca se alejó del sevillano. En la vocación de San Mateo Museo del Prado encontramos el autorretrato de Pareja que sirvió para identificar el cuadro que le hizo Velázquez. Su Majestad la Reina Isabel, 2 Miriam Lescové, 2020. En julio de 2019 Miriam tuvo su primera cita con la modelo. Tenía una hora, que podían reducirse a 20 minutos. La complicación era doble: aprovechar el tiempo y superar la impresión de tener delante a la reina de Inglaterra. La reina tenía 93 años. Miriam recuerda las conversaciones con protocolo sobre la indumentaria y cómo saludar. Sabía que tenía que esperar a que ella pronunciara las primeras palabras. Acudió con su cámara para llevarse la mayor documentación gráfica. Debía empatizar con ella. La reina le cayó bien. Su flema y sentido del humor les relajaron el ambiente. La sastra de la reina le dio a elegir 3 vestidos. El azul fue el agraciado. Se abrió la puerta, apareció la reina, sonrió y dijo encantada de conocerla. La Casa Real trata estas sesiones como algo privado. La conversación fue trivial. Miriam pidió a Palacio una segunda sesión. Pasaron 8 meses. En febrero de 2020, mientras en la televisión hablaban de Wuhan, tuvo la segunda cita en Buckingham. Poco después, el mundo cambió. Miriam Lescové pasó el confinamiento encerrada en casa con la única compañía del retrato de Isabel II. Cuando lo terminó, faltaba el desvelo, el planeta descubrió el Zoom y la presentación se hizo por videoconferencia. La imagen dio la vuelta al mundo. ¿Pero quién era Miriam? Nace en Barcelona, de madre inglesa y padre español. Estudió diseño y empezó a pintar bodegones. Luego llegaron los retratos. Ganó el BT Portrait Award con el cuadro Un ángel en mi mesa 2017. Un retrato de su madre. Ese premio le abrió las puertas de Palacio. En ese retrato, su madre eligió como trono la silla de la cocina a la hora del té. A Miriam le emocionaba que la gente le dijera que al ver el cuadro veían a su propia madre. Una reina nunca dirá si le ha encantado o disgustado, pero después de las explicaciones de Miriam, Isabel II le dijo: sí, entiendo, pero no has puesto té en la taza. Último retrato Lucian Freud, 1976-1977. Qué diferente todo desde la última vez que posé para ti, querido Lucian. En 3 años mi paisaje vital ha cambiado. Recuerdo aquellas mañanas en tu estudio, retorcida en la cama con mi seso descubierto. Refunfuñabas si me movía. Decías que intentabas traspasar la primera capa, pero siempre llegas a lugares incómodos. Tus cuadros son como dibujos de arcilla, esculturas carnosas que interpelan desde una fealdad que emana humanidad. Desnudas nuestros cuerpos y caras hasta dejarlos inertes, sin sentimientos, una especie de muerte anticipada. El acto placentero de desnudarse lo reduces a un automatismo carente de erotismo. Es como si a tu estudio llegásemos animales heridos. En todos tus retratos advierto que hubo esplendor, un pasado, pero en cuanto coges los pinceles,
Cae el disfraz. Tus retratos son esa pregunta y la respuesta. No buscas el parecido y no encuentro la palabra para definir lo que consigues. No nos parecemos y en cambio nos reconocemos. 3 años han pasado y ahora vengo a que me retrates por última vez, sabes que no habrá más. Mi cuerpo no aguanta. Hoy no me desnudaré. Tendrás que conseguir lo mismo solo con mi rostro. Intuyo que esta vez será más fácil salir de casa sin máscara. ¿Para qué? La mujer que aparece en esta obra es la misma que encontramos en Retrato Desnudo 1973. Aquí tiene una actitud diferente, buscando descanso. Hay teorías que afirman que está gravemente enferma. El título Último retrato es una pista definitiva. Uno tiende a pensar que Freud es aquí menos Freud de lo habitual, suavizando los matices. El que sea un cuadro inacabado es una bella metáfora, el esbozo a lápiz y la pintura solo en zonas, como si del lienzo estuviese en descomposición. Es la muerte acechando, la vida consumiéndose. A Lucian Freud se le resistieron pocos, desde Catemos a la reina Isabel II. Ese último retrato los miguno provocó un debate en fotógrafos. Dijeron que había que encerrarle en la Torre de Londres. Freud no retrató a la reina, sino a la señora que había debajo. Nieto de Sigmund Freud, emigró a Londres con la llegada de Hitler. Fue cabecilla de la Escuela de Londres junto a Bacon. Descubrió en el retrato su paraíso. Quería trazar un retrato psicológico. Pintaba lo que alguien era, no lo que aspiraba a ser. Se casó 5 veces. Tuvo 14 hijos, se le atribuyen 40. Perdía apostando en el hipódromo y murió en 2011. Se autorretrató con la misma piedad que al resto. Upside daunada Alex, Cad 1965. Recuérdame que ponga el colgador en el sitio correcto, porque si no, habrá quien le dé la vuelta al cuadro. Titulándolo Hada del revés quedará claro. He perdido la cuenta de las veces que te he retratado. Creo que andaremos por el centenar. De perfil, con gafas, rabiosamente joven y feliz. 8 años llevamos juntos. Nos enamoramos gracias a Billy Holiday. Si nuestra primera cita hubiese sido otra, no estarías aquí. Han sido un suspiro. No quiero que el tiempo vuele. No sé qué será de mí. Nueva York no es figurativa. La abstracción Rothko Pollo es lo serio. Dudo que alguien me tome en serio, pero debo seguir mi camino. La figuración, el color y la felicidad no merecen un lugar en el arte actual. Mi arte será clandestino. Mi objetivo es el automatismo pictórico, pintar lo que veo sin importarme el fondo. Eres la protagonista de la película, yo solo capturo un fotograma. Y en la película de mi vida siempre estás tú. Voy a mancharte las mejillas de rojo para que sea más evidente que estás boca abajo. No te canses de mí nunca. En el momento de escribir este libro, Alex Cad tiene 94 años y sigue haciendo lo que le da la gana. Nunca se ascribió a ningún movimiento y navegó en la figuración cuando el expresionismo abstracto era un transatlántico. Ada del Moro es su mujer, su musa, probablemente la mujer más representada en la historia del arte, más de 1000 cuadros. Sus obras son como fotogramas de películas, vallas publicitarias. Cad es el pop art antes del pop art. No hay historias tortuosas, hay color y vida. Sus obras suelen ser enormes. En sus retratos no hay fondo, el rostro lo ocupa todo. Su obra nos lleva a Liechtenstein o Barolo. Alguna de sus grandes creaciones las termina en una sola jornada, a sus 94 años. Cad pasó por el Museo Thyssen para una retrospectiva, vestido de impecable blanco y negro, y con gafas de sol, incluso en interior. El color deslumbra. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.